Hola a todos, soy Sebastián Rodríguez, bienvenidos al canal de Flipwars. En este video vamos a hablar de 5 cosas súper importantes para tener en cuenta durante el gobierno Trump en cuanto a inversión inmobiliaria. Vamos a hablar de 5 aspectos en general que pueden afectar positiva o negativamente la inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. Muy bien, pues la era Trump 2.0 empezó en el 2025 y como todo gobierno tiene unos impactos que pueden ser positivos o negativos en diferentes ámbitos de la economía y por ende afectar nuestras inversiones en bienes raíces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al hablar de Donald Trump es su background. Donald Trump fue por muchos años o ha sido por muchos años un empresario conocido en los Estados Unidos y no un empresario cualquiera, un empresario que se enfocó y hizo su carrera y la de su familia alrededor de los bienes raíces. De hecho, tiene un par de libros acerca del tema y es conocido por sus desarrollos inmobiliarios y sus desarrollos hoteleros, en especial bajo la marca Trump. Ahora bien, esto tiene unas connotaciones importantes en los 5 aspectos que vamos a hablar, pues nos muestra de dónde viene Trump y nos permite también hacer un análisis y una comparación, no solo con su vida como empresario, sino qué fue lo que hizo durante su primera presidencia que puede llegar también a tener efectos en esta segunda etapa. Muy bien, es importante también recordar que obviamente las políticas económicas dentro de un país no recaen exclusivamente pues en la cabeza del presidente, pero sí puede generar una narrativa, un push hacia ciertos aspectos que el presidente considera importantes. Obviamente las políticas públicas y en especial ciertos temas como las leyes tienen que pasar primero por la rama legislativa. Y también existe cierta importancia de los entes regulatorios dentro de los Estados Unidos. Además de eso, temas súper importantes como los taxes a las propiedades, los impuestos a las propiedades, no son federales, sino son locales. Los regulan y los controlan los condados. Dicho esto, voy a mencionar los 5 aspectos que es importante tener en cuenta basado en las políticas en general que Trump ha manifestado apoyo o ha manifestado interés en seguir. La número 1 es un ambiente pro negocios y de incentivos fiscales o de incentivos en impuestos. En este número 1 es súper importante para los bienes raíces porque como lo mencioné anteriormente, el background de Trump, su pasado es un pasado empresarial y siempre se le ha visto como al lado de los negocios. Esto implica que muchas de las políticas, de las órdenes ejecutivas y de las políticas que va a tratar de implementar son políticas para incentivar al empresario, a los negocios y por ende al real estate. Esto incluye lo que algunos especulan como incentivos fiscales, incluyendo lo que se conoce como bonus depreciation o depreciación bono. La depreciación bono es una forma de depreciación acelerada donde básicamente los inversionistas inmobiliarios, en vez de depreciar el costo de una propiedad durante 30 años, que es lo que normalmente se hace, durante el primer año, el año que realizamos la inversión, es posible realizar una depreciación mucho más grande, sobre todo de gastos y costos, si estamos haciendo, por ejemplo, remodelaciones o desarrollos de proyectos inmobiliarios. Y esto tiene un impacto súper importante porque al traer esa depreciación y todos esos gastos al año número 1, va a poder estabilizar mucho mejor el flujo de caja con los incentivos fiscales que se generan en ese primer año. Es una política que es clara, que ha manifestado interés en apoyar y que estamos en veremos a ver si se logra tangible. El aspecto número 2 que podemos especular acerca de la presidencia de Donald Trump es la desregulación en muchas materias. Y es muy importante la desregulación, sobre todo en temas de real estate. Recordemos que en temas económicos alrededor de los bienes raíces en los Estados Unidos, nosotros tenemos lo que se llama una housing crisis o lo que se llama básicamente una sobredemanda de casas y no hay suficientes propiedades para surtir esa demanda de propiedades. Y en gran medida esa demanda de propiedades esa oferta, perdón, de propiedades está limitada
o es menor que la demanda por temas regulatorios, el tema de construcción en ciertos condados, el permiso de zonas, los permisos de tierras, los permisos como tal de construcción y toda la regulación que hay alrededor de eso han hecho que la construcción se vuelva más difícil y sea, digámoslo de una u otra manera, complicado poder llegar a niveles donde la oferta y la demanda sean similares. Ya el desfase es alrededor de 4 o 5 millones de casas según diferentes estimaciones. Ahora bien, la presidencia de Donald Trump representa un enfoque diferente a lo que se venía haciendo durante los últimos 4 años, y el enfoque puede ser en pro de la desregularización, es decir, tratar de incentivar la construcción de casas bajando ciertos estándares, permitiendo cierta construcción en zonas, cosas tan simples como, por ejemplo, la densidad, que en un lote de determinado tamaño se puedan construir 2 unidades en vez de uno, son cosas que generan un choque y un impacto que puede llegar a ser positivo para el real estate. Obviamente también tiene factores locales súper importantes y esto no ocurrirá en todos los lugares, pero es algo a tener en cuenta. La número 3 es que Trump ha manifestado un gran incentivo en la inversión en infraestructura. Esto puede llegar a ser bastante importante porque Estados Unidos ha tenido un rezago en la infraestructura en los últimos años y muchas de las carreteras, puentes e infraestructuras grandes necesitan una remodelación, necesitan una inyección de capital para poder pues estar a estándares de este año, estar a estándares de este siglo prácticamente. Entonces, lo importante en este aspecto no es un impacto directo en el real estate, pero sí donde se enfoquen estas inversiones de infraestructura van a ser lugares con mucho potencial de crecimiento de los bienes raíces. Entonces hay que monitorearlas constantemente para ver dónde se van a realizar este tipo de inversiones y estas mejoras, porque puede ser un mercado súper interesante tener propiedades alrededor de esos lugares. El punto número 4 es la tasa de interés. Sabemos que la tasa de interés no tiene una correlación directa con las órdenes del presidente, pero él ha presentado una presión importante, unos comentarios importantes alrededor de las decisiones de la Fed para empujar las tasas de interés a la baja. Es importante mencionar que la Fed es totalmente independiente en decidir si la tasa sube o baja en política monetaria. Sin embargo, las presiones presidenciales pues pueden ejercer cierta presión o cierta narrativa alrededor de esa tasa de interés. Obviamente, como inversionistas en real estate, una tasa de interés puede ser muy buena, una tasa de interés baja, porque este negocio se realiza con créditos y se realiza en gran medida apalancado, lo que puede llevar a tener créditos más baratos para inversiones más baratas o inversiones más grandes. Sin embargo, es importante también destacar que una política monetaria que no se rija por, digamos, lo que parámetros técnicos, o que la Fed sienta mucha presión y no tome decisiones basadas en parámetros técnicos, puede generar problemas macroeconómicos más serios, puede generar sobre todo presión inflacionaria, que es algo que tampoco queremos. No queremos inflación porque la inflación afecta al consumidor, va a afectar obviamente a los precios de construcción, pero también va a afectar a nuestro consumidor final, que son, por ejemplo, los arrendatarios, si tenemos propiedades para renta. Y finalmente, el punto número 5 es el punto de la inmigración. Sabemos que es una de las políticas banderas del presidente Trump, unas políticas que ha empezado a ejercer desde muy temprano en esta segunda presidencia. Y es importante por dos razones. La primera es porque la mano de obra migrante es una mano de obra que está muy relacionada con el mercado de la construcción y de servicios. Y es importante tener en cuenta que si hay una disrupción grande, que si se ve afectada de una u otra manera, pues van a incrementar los costos de construcción específicamente por la mano de obra. Pero también el segundo aspecto es que obviamente políticas migratorias muy duras pueden generar cierto desincentivo a la migración, y la migración también es un factor súper importante en la demanda de casas y demanda de arriendos, porque obviamente entre más gente venga a un país, pues se necesitan más bienes raíces, se necesitan más propiedades para
que esas personas vivan. Entonces, la migración en general siempre tiene un choque positivo y esto puede ser migración dentro de los estados. Por ejemplo, mucha gente viene a Florida, por eso nos gusta tanto este mercado, dentro de los mismos Estados Unidos, pero también migración internacional, que es cuando gente de otros países viene a los Estados Unidos, pues eso tiene un impacto económico y un derramamiento económico generalmente grande. Es por esto que las políticas migratorias son importantes en tener en cuenta y hay que monitorearlas muy de cerca para ver qué impacto real va a tener en nuestras inversiones. Muy bien, pues esos son los 5 aspectos que como inversores inmobiliarios nosotros estamos mirando en esta presidencia y que ustedes también deben monitorear muy atentos porque puede tener un impacto positivo o negativo en sus inversiones inmobiliarias. Recuerden suscribirse para hablar de inversiones y de bienes raíces.